Gracias por estar aquí en este canal. Ya estamos en vivo. Muchísimas gracias por unirse a este canal de luz en donde aprendemos juntos, sanamos y expandimos la luz a la humanidad. Gracias por ser parte de este despertar de conciencia y gracias por recibir esta enseñanza con humildad y amor. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial. Él es el doctor Naguán Roberto Torcelo, quien indaga en el origen del ser y antes de adentrarse en el chamanismo solar, desarrolló la mediunidad como sanador. Fue discípulo de un maestro sufí durante 18 años y practicó el yoga de la devoción. Él fundó un centro llamado Intihuaca junto con su esposa, que es un lugar sagrado del sol, que es un centro de enseñanza para el desarrollo de la conciencia, la sanación y el autoconocimiento. Y hoy él nos comparte con mucho amor y con mucha luz toda su sabiduría con un tema que es el autoabandono y la autoestima. Así que bienvenido, maestro Naguán, desde Córdoba, Argentina, y gracias por estar aquí. Namaste a todos. Gracias, Alicia, por esta invitación. Poder compartir este momento para mí es muy importante porque sé que estamos viviendo un momento planetario complejo, ¿no? Donde la conciencia es la única herramienta ponderable para poder trascender. Y bueno, este encuentro y tu servicio que estás haciendo realmente ilumina a mucha gente que está necesitando a veces algunas herramientas para poder operar en este momento difícil. Aquello que yo pueda entregarle a ustedes y les sirva, bueno, para mí va a estar cumplida esta misión. Por eso te agradezco, Alicia, tu canal, ¿cierto? Un canal de luz, de entrega y de conciencia. Bueno, y háblanos un poquito acerca del tema del autoconocimiento, de la autoestima, de todos estos temas realmente que nos ayudan a centrarnos mucho más en nuestro ser, que nos ayudan a valorarnos más. Entonces, quiero que hoy nos expliques acerca de qué es la autoestima y cómo podemos nosotras ayudarnos mediante técnicas o consejos que tú hoy nos puedas dar para mejorar nuestra autoestima y no abandonarnos tanto, y no abandonar tanto nuestro ser. Bueno, acá lo importante, no sé si se escucha bien porque recién se fue un poquito la voz. ¿Se escucha, Alicia? Sí, se escucha bien. Bueno, nosotros tenemos que entender para poder salir a veces de estas situaciones complejas y difíciles. Vamos a hablar de la mujer, ¿no? Digamos, focalmente. También va para el hombre esto, ¿no? Vamos a hablar que la vida para nosotros es como un juego de roles, ¿no? La vida te ofrece un montón de arquetipos disponibles para que cada uno a través de esos arquetipos puedan proyectar una realidad personal. Pero muchas veces sucede que no estamos capacitados para elegir un determinado arquetipo y heredamos muchas veces las formas de percibir la realidad, heredamos programas en nuestra mente mecánica y realmente no nos damos cuenta que integramos un programa que distorsiona realmente la verdadera estructura de aquello que somos. Empezamos a habitar de acuerdo a esa herencia arquetipos disfuncionales, de carencia, arquetipos
que no están orientados en la misma energía del universo. Y esos programas realmente se desarrollan cuando uno está conectado con su mente mecánica. La mente mecánica yo la defino como una mente dual. Es la conciencia de vigilia que nosotros tenemos, que es una conciencia lineal. Lo que predomina ahí es el pensamiento dual, ¿eh? Es decir, un pensamiento que no tiene demasiada trascendencia para poder transformar ese arquetipo en el cual nosotros estamos instalados. Entonces, a través de este arquetipo disfuncional, lo que estamos creando, obviamente, son realidades que distorsionan la verdadera realidad que nos subyace. Entonces, estos arquetipos nos van a llevar a espacios que los podemos definir como autoabandono, como desvalorización, como baja autoestima. Y si esto se sostiene por bastante tiempo, obviamente que eso va a dejar una huella, es decir, empezamos a ser adictos a esa forma de pensar, de sentir y de elegir. Estas experiencias vividas desde un arquetipo disfuncional tienen un correlato, obviamente, biológico, emocional, mental y espiritual. A nivel biológico tenemos que ver, porque es muy importante lo que voy a decir, porque muchos síntomas y enfermedades se manifiestan a través de la presencia distorsiva de estos arquetipos. Por ejemplo, en un arquetipo de carencia, de abandono o de desvalorización, va a actuar directamente sobre el sistema colágeno. Las colagenopatías, que son un montón de enfermedades que aparecen, que generalmente la medicina dice que son idiopáticas, es decir, funcionan en base a un estado interior de desvalorización. Eso hace que aparezcan síntomas y huellas en el cuerpo muy importantes, como por ejemplo la osteoporosis. Han notado que muchas mujeres, llegando a determinada edad, el hueso se empieza a destruir, se ahueca. ¿Por qué? Porque realmente la estructura donde nosotros nos sostenemos con nuestros ideales se apoya sobre el hueso. Y cuando uno tiene desvalorización profunda, obviamente que ese sistema de sostén empieza a debilitarse. Otras cosas son las colagenopatías, como el lupus sistémico, por ejemplo. Tengo un montón de gente en carrera que me están consultando por esta enfermedad idiopática. Es decir, idiopática significa que no hay una etiología, que no se conoce la etiología desde la clínica clásica. Y nosotros conocemos que esas enfermedades tienen que ver con profundos sentimientos de desvalorización. Pero acá hay que conocer un poco más este sistema, ¿no? Cómo opera nuestra pequeña estructura psicológica y emocional con lo que sería el universo. ¿Se escucha, Alicia? ¿Se entiende lo que digo? Ok. Quiere decir que esta forma de pensar, de sentir y de ver la realidad desde un lugar disfuncional como el autoabandono, proyecta una energía. Esa energía que proyecta, y esto es muy importante, porque está en un nivel subconsciente y es energética, esta energía y esta información que proyectamos desde un lugar de carencia impacta en la existencia. ¿Qué quiere decir que impacta en la existencia? Hay una esfera fundamental del universo, se llama el campo cuántico, definía Carl Jung como el inconsciente colectivo, donde es un mundo de posibilidades. Entonces, esta energía de carencia afecta a esta porción del universo, y obviamente el universo va a reflejar esa información, generando hechos y eventos sincrónicos que van a corroborar aún más el estado de carencia y el estado de indefensión. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? Que voy a traer a mi vida, ¿cierto? No solo
signos y síntomas, enfermedades que me están mostrando que algo tengo que cambiar, sino un correlato que va a estar incursionando en todo mi sistema relacional, donde van a aparecer eventos, donde van a aparecer hechos, donde van a ser personas que van a corroborar aún más que estoy en un estado disfuncional de carencia y de abandono profundo. ¿Por qué sucede esto y para qué sucede? Bueno, es una especie de ayuda que tiene la existencia para mostrarnos en un espejo lo que yo estoy reflejando que no me doy cuenta internamente, porque son programas mecánicos que no estoy consciente de ellos. Entonces, cuando lo veo en mi cuerpo, cuando lo registro en mi cuerpo, ese abandono, esa disfunción que aparece como un síntoma, no es porque sea dañina la enfermedad o el síntoma, sino que me tiene que mostrar que algún cambio tengo que realizar. Cuando no lo puedo ver dentro de mi cuerpo, no solamente eso, sino que esto se está expandiendo al campo unificado, este campo unificado me va a reflejar los hechos que van a corroborar aún más este arquetipo fragmentado en el cual estoy. ¿Para qué? Para poder ver que tengo que hacer algo, Alicia, y salir de ese lugar. Porque en la queja, en el estado de carencia, quejándome, no voy a poder salir de este engrama, porque es como una trampa, es una hipnosis, es un estado de posesión que tengo y me es muy difícil salir. Entonces llega un momento que la persona ante esta situación tiene que evaluar ciertas situaciones, pensamientos, emociones, la forma como yo proceso mi realidad, el contexto en el cual lo hago, el significado que le doy a las cosas que me pasan, y me estoy dando cuenta, con toda esta información que tengo, que esta realidad que me está sucediendo la estoy creando yo, desde un espacio subconsciente que no me doy cuenta, pero que realmente esta realidad que me visita es mi obra, y esa es la forma que uno tiene que empezar a pensar y a decir, bueno, este arquetipo disfuncional, si quieren ponerlo, yo lo defino como Cenicienta, como si fuera ese rol que me ha tocado en esta película. No es que me ha tocado, lo he elegido sin darme cuenta. Y Cenicienta, obviamente, que lo único que va a proyectar es una vida de carencia, de queja, de falta de fe en uno, de falta de conciencia, miedo, enfermedades y un montón de cosas que hacen en lo profundo que uno pierda la verdad, es decir, el sentido de nuestra vida. Entonces hay una compulsión ante esta situación que es bastante compleja, de medicarnos. Medicarnos sería una solución, entre comillas, frágil. La medicación es un camino y la meditación, que suena parecido, es otro camino que el que nosotros enseñamos. Entonces, en base a esta experiencia, estos programas de minusvalía, de baja autoestima, obviamente que van a traer una repercusión coherente con lo que yo estoy emanando todo el tiempo. Entonces, cuando puedo tomar conciencia de esto, puedo decir, si realmente, Alicia, esta vida es un juego de roles y yo he tomado el rol de Cenicienta porque lo he heredado de mi madre, de mi abuela y así siguiendo, porque no me doy cuenta que esto se hereda vibracionalmente, no porque me lo han dicho, sino porque me lo han contagiado, por decirlo de una manera, y yo lo estoy expresando perfectamente como lo he recibido. Entonces, si realmente creo que la vida es un juego de roles, también puedo elegir un rol diferente, un arquetipo diferente. Un arquetipo que integre todo el potencial que la mujer lleva adentro. Entonces tenemos que saber que hay un balance de energías internas, tanto en el hombre como en la mujer, que lo podemos definir como el divino masculino y el divino femenino.
el divino masculino y divino femenino son energías que equilibradas favorecen el camino del despertar espiritual. Pero cuando eso se desequilibra, nos polarizamos, ¿cierto?, en aspectos negativos, y ahí adquirimos estas energías disfuncionales como arquetipos limitantes que lo que van a hacer es traer a nuestra vida una vida difícil, una vida que no tiene sentido, que tiene enfermedad y parece que no terminaría nunca, como diciendo, es el destino que a mí me tocó, como si hubiera algo predeterminado, que ya es absolutamente dictatorial para tu vida. Pero la vida no es así, la vida no funciona así. Ahora vos fíjate, tengo un ratito más para terminar esto, ¿ok? Fíjate, esto es importantísimo lo que voy a decir. El viejo paradigma, la vieja mente, vive en un mundo de causa y efecto. El mundo causal se llama. Entonces la persona piensa, imagínate esto, Alicia, el día que este hombre me ame, que este hombre me considere, que este hombre se dé cuenta de lo que yo valgo, yo voy a ser feliz. Ese es el mundo de causa y efecto. Quiere decir que yo acá afuera necesito una causa para que aquí dentro yo consiga un efecto. Es un estado de mendicidad, de dependencia del otro, dependo del otro, que me mire, que me diga, que me acepte, que me quiera, que me reconozca. Es un estado de mendicidad. Lo que nosotros enseñamos es la mente cuántica. Es un paradigma diferente. Esta sería la primera, la mente causal. Es la vieja mente mecánica. La mente cuántica opera diferente, en forma diferente. Nosotros somos el efecto que generamos las causas. Es decir, aún ahí afuera no hay nadie que me diga que me quiere ni que me valore, pero yo me empiezo a valorar. Empiezo a construir dentro mío un nuevo mecanismo, una nueva forma de pensar, de sentir y de procesar la realidad que me visita. Y eso hace que se despierten dentro mío arquetipos funcionales ilimitados. Por ejemplo, la diosa reina. La diosa reina, que es uno de los arquetipos válidos para la mujer, y el otro lo conocíamos como Cenicienta, el viejo arquetipo. Cenicienta crea una realidad, la diosa reina crea otra realidad. ¿Por qué? Porque no necesita de afuera que ninguna causa le genere un efecto, porque ella misma es el efecto. Cuando empezamos a compartir esta visión de un arquetipo funcional ilimitado, con todo el potencial que tiene, con todas sus facultades, con toda la conexión que tiene con los mundos sutiles, con el yo superior o su yo cuántico, ella empieza a ser el efecto que generan las causas. Entonces ya no hay una dependencia. Y esta energía que sale de sentir adentro el triunfo, de entrar en un arquetipo funcional, obviamente que también va esa señal al campo unificado y va a reflejar la existencia, la información que tiene pensar y sentir como un arquetipo funcional. Entonces ahí sincrónicamente empieza a cambiar mi vida porque los hechos que me llegan, los eventos y las personas afirman la condición de sentirse internamente integrada con un arquetipo luminoso, con un arquetipo que no tiene ningún techo, que está más allá de todo tipo de creencia, que vive a través de todo el potencial que él crea. Yo lo llamo también a esto el avatar. El avatar es la mejor versión de nosotros mismos y la empezamos a crear a través de pensar diferente, sentir diferente, elegir diferente y creer diferente. Es decir, somos el efecto que generamos las causas. Y ahí cortamos la dependencia mendicante del otro. Con el otro es un compartir, pero no una necesidad. Esa es la forma como nosotros podemos
transformar un arquetipo disfuncional como Cenicienta, amorosamente lo digo, a una reina que empiece a habitar y que puede expresar el linaje divinal que siente, es decir, somos aquí la conciencia, el espíritu, la gloria. No hay algo más grande que la conciencia encarnada en un cuerpo. Entonces, a estos arquetipos disfuncionales yo los puedo ver desde un punto de vista de la conciencia integrada. Entonces puedo abandonar estos viejos patrones y entrar en un círculo donde una realidad que voy a empezar a crear es digna del ser. Algo así es. No sé si se entendió. Claro que sí, maestro, le entendimos totalmente. Aquí tengo una pregunta. Mirna pregunta, ¿cómo eliges el arquetipo diferente? ¿Cómo lo integras? Si yo ya lo vi, ¿cómo lo trabajo? Está muy bien. Como dije, ¿no? Uno cuando se lanza a la vida, se lanza siempre desde un arquetipo, ¿cierto? Ese arquetipo hay que crearlo, ese arquetipo hay que crearlo. El primer arquetipo que yo recomiendo es tomar el arquetipo del héroe. El arquetipo del héroe o del guerrero tiene una función básica de empezar a limpiar los viejos arquetipos. Tiene la cualidad de limpiar todas las estructuras mecánicas que hemos grabado durante tantos años, la culpa, el juicio, el pecado, vos no sos tan bueno, el dinero no hace la felicidad, es decir, un montón de fragmentos que tenemos en nuestro subconsciente que crean una realidad disfuncional. Entonces, el primer arquetipo es un arquetipo que está plantado en el aquí, en el ahora, en el momento presente y elige empezar a barrer con toda esta historia. Ese yo histórico tiene que ser, lo construimos sintiéndonos, sintiendo internamente la potencia de aquello que somos, conectándonos no con la vieja mente, sino con la mente cuántica. Es una mente que genera un pensamiento sincrónico, es un pensamiento evolutivo, un pensamiento ilimitado que crea realidades. Estas realidades que crea son dignas de aquello real que somos, la fuente del espíritu. Entonces, la forma como yo lo manejo esto es no solamente voy a pensar en determinado arquetipo, lo voy a sentir. Es como un acting. Tengo que respirar como este arquetipo, caminar como este arquetipo, comer como este arquetipo, soñar, manejarme como este arquetipo. Es tan importante esto, este acting, aunque todavía no lo tenga, pero si lo hago tan real dentro mío, la mente y el cerebro va a colapsar, esto es física cuántica, va a colapsar esa posibilidad y la va a integrar adentro. Lo hago tan real que se van a crear los mecanismos a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, en el hipotálamo, van a empezar a surgir neurohormonas que van a condicionar esa forma de pensar y de sentir y empieza un proceso interno de completud, de alegría y de confianza en este mundo. Wow, usted hablaba de las enfermedades, ¿verdad? Mari dice que ella tiene un dolor muy intenso en la espalda baja, pero ella dice que no es óseo, que parece ser un órgano. Y ella dice que ella qué puede hacer. Ya empezó a hacer yoga y meditación, pero el dolor le sigue ahí en su espalda. ¿Qué hoy le recomendarías a Mari? Yo le recomendaría a Mari, obviamente que siempre se hace una consulta, obviamente, nunca se puede sacar de contexto algo, es simplemente una intuición que tengo, si no sería poco serio esto. Yo me tomo más de 1 hora y media de charla con la persona para poder hacer un diagnóstico. Pero yo le recomendaría que revise su historia, su pasado. Tiene que haber algo prendido ahí en su historia que aún está, ¿cómo te puedo decir?, impregnada o agarrada en su columna, en la parte baja de la columna. Tendría que ver algún episodio de su historia que aún lo está transportando, aún lo está cargando.
Cuando uno hace una revisión de todo eso, se da cuenta que hay espacios de nuestra historia muy dolorosos, que hay que enfrentarlos, cortarlos, para volver aquí, en el ahora, en el presente, y poder crear una realidad diferente. Cuando nosotros estamos atados a muchas cosas del pasado y creemos con esa misma personalidad crear algo en el presente, es muy difícil, es incoherente. Hay que cortar con el yo histórico. Y si está ahí pegado, es muy probable que revise parte de su historia, Ali. Cuando una persona tiene Parkinson, ¿también tiene que revisar parte de su historia o es autoabandono? ¿O cómo puede una persona con Parkinson, digamos, sanar un poco más su ser? Yo diría que toda enfermedad, por decirlo de una manera, no es una enfermedad. Es una forma de manifestar la existencia para poder reordenar el modelo que nosotros estamos proyectando. Esa enfermedad, ya llámese Parkinson, cáncer, cualquier enfermedad, es simplemente la manifestación de la inteligencia del cuerpo que nos viene a expresar que el modelo mental no es funcional. Entonces ahí habría que revisar cómo estoy pensando, qué calidad de pensamientos tengo. Esos pensamientos y esos sentimientos que tengo generan dentro mío angustia, dolor, puede ser ansiedad o me traen melancolía, depresión. Entonces puedo ver que mi mente por ahí está totalmente fragmentada en el futuro o anquilosada en el pasado y nunca está presente. Entonces, en esa división cuerpo-mente se filtran un montón de señales llamadas enfermedades para que la persona retome nuevamente su don de ubicuidad. ¿Cuál es el don de ubicuidad? El don de ubicuidad es la capacidad que tiene una persona para centrarse en el aquí y en el ahora, donde las cosas suceden. Cuando una persona logra estar en el presente, no hay ni pasado ni futuro, solo presencia del ser. Y es el ser, la conciencia, la esidad, la fuente, la que tiene el potencial de sanar todo síntoma, todo signo, todo proceso. Es decir, porque no existe algo superior a la conciencia, pero se manifiesta cuando estoy en el presente. Entonces yo le diría que observe a veces esa especie de adicción a los componentes del pasado o a proyectarnos en el futuro, que empiece a meditar estando en el aquí y en el ahora. Maestro, usted hablaba acerca de los roles de los ancestros. ¿Cómo nosotras o las personas que hoy nos escuchan y nos escucharán, cómo podemos desheredar esos roles de los ancestros que traemos, digámoslo así, cargando? Primero, darse cuenta. El primer punto para darnos cuenta es que estamos en un rol disfuncional. Cuando observamos el mundo interno, los registros corporales, y cuando vemos la realidad que nos visita, que no son funcionales, es decir, que todo ese esfuerzo, que todo es una lucha, que las cosas no funcionan, ahí tengo que darme cuenta que estoy en un rol disfuncional, que es probable que lo haya heredado de los ancestros. Pero acá la importancia de esto, Alicia, no es solamente que yo me libere de este rol. Si yo me libero de este rol porque me doy cuenta que es disfuncional y empiezo a crear un rol o un arquetipo iluminado, libero a esa área de almas que me precedieron, pero también para el futuro. ¿Por qué quiere decir esto? Porque si yo en un rol de estos heredados disfuncionales y tengo mi familia, mis hijos, obviamente que se los voy a transmitir, no porque yo le diga, sino por presencia. Los campos de información se manifiestan por presencia y ellos van a seguir, digamos, esa línea, ¿cómo te puedo decir?, determinista para poder expresarse de la misma forma como yo lo heredé. Entonces hay alguien que tiene que colocarse con mucha conciencia y decir, esto es expresión de un rol que no es funcional. Y acá tiene que terminar esta historia.
Entonces voy a dejar el viejo arquetipo, ese viejo rol, lo voy a meter dentro de un cajón, lo voy a encerrar con llave, ¿cierto? Para no ir más al pasado, porque ya conozco todo lo que me trae, y empiezo a construir un nuevo modelo, un rol diferente, piensa diferente, siente diferente, actúa diferente y genera una realidad diferente. Esto es física cuántica. Alicia, lo importante de esto es que acá no es un dogma de fe. Hay que comprender las leyes neurociencia y las leyes del universo, cómo opera el mundo de lo pequeño, cómo puedo llegar a cambiar mi suerte, cómo puedo cambiar el destino. Lo puedo cambiar porque un modelo diferente de pensar y de sentir, ¿cierto? Crea opciones para el futuro diferente que luego las encuentro. Pero si pienso siempre de la misma manera, actúo de la misma manera, los resultados que voy a tener son siempre los mismos. Tenemos aproximadamente 60, 70 mil pensamientos por día, siempre los mismos, y siempre van a crear, a través de la luz de ese arquetipo disfuncional, las mismas realidades, las mismas consecuencias, hasta que un día diga, basta, yo no quiero más vivir esta película como Cenicienta, quiero vivir realmente como una reina digna de lo que soy y voy a crear, obviamente, una realidad que me merezca, porque soy nada más ni nada menos que la conciencia espiritual haciendo una experiencia humana. Wow, qué lindas palabras. Somos un ser espiritual viviendo una experiencia humana que no lo hemos entendido todavía, ¿verdad? Y bueno, Angélica hoy nos pregunta, maestro, ¿cómo podemos adquirir un nuevo arquetipo? Denos una técnica o una meditación chiquita para poder nosotras empezar a adquirir esos nuevos arquetipos. Acá Carl Jung lo ejemplifica fantástico, porque él estudió las técnicas de Stanislavski, cómo crear un personaje, ¿cierto? Entonces, esto es lo mismo, hay que vivirlo. Para yo crear un arquetipo superior, tengo que vivirlo, tengo que hacer un acting, practicarlo. Es lo mismo que yo te diga, Alicia, mira, tenés que aprender una pieza musical y yo te doy los acordes. Y tenés que practicarlo hasta generar la red neuronal interna que ya te salga naturalmente. Pero si yo pienso de una manera pobre, de una manera fragmentada, de una manera que no me merezco, obviamente que voy a crear esa realidad. Pero si yo empiezo a cambiar el modelo y pienso, sí me lo merezco, por esto, no creo ni en la culpa, ni en el juicio, ni en el pecado, ni en el castigo, ni un Dios castigador, porque estoy aquí realmente el alma humana haciendo esta experiencia con todos mis dones. Entonces quiero ver dónde están esos dones. Cuando quito la mente mecánica de mi, de mi estructura, puedo quitar el pasado, puedo quitar el futuro y empiezo a construir. ¿Cómo se sentiría una reina? ¿Cómo viviría una reina? ¿Cómo camina una reina? ¿Estaría preocupado por pagar la luz, por pagar el alquiler, por otras cosas que nosotros nos lleva la vida y nos hipnotiza? No, ¿por qué? Porque vive en la abundancia. Entonces una mente abundante vive en la abundancia, una mente confiada vive en la confianza. El miedo no aparece. Es decir, ¿cómo se crea un arquetipo? Practicándolo, sintiéndolo. Te colocas una ropa, tu mejor perfume, caminar realmente como una reina, caminar triunfante con la cabeza erguida, ¿cierto? Con el pecho firme, ¿cierto? Taconeando seguro en el piso, mostrar seguridad. Y ese acting, aunque todavía no me salga, pero estoy actuándolo, es un arquetipo que estoy creando, pero lo hago tan real que la mente, al observar ese acting, colapsa esa función y crea la realidad. Genera las redes neuronales que van a condicionarse a través de ese modelo de pensar y de sentir hasta que lo pueda hacer de forma natural. Y cuando lo hago de forma natural, el universo lo reconoce también. Y sincrónicamente van a aparecer todos los eventos, las circunstancias y las personas que van a reafirmar mi nuevo arquetipo. Así se hace.
Maestro, ¿y cómo podemos nosotras empezar a trabajar en nuestra autoestima, en ese autoabandono que traemos, en esa tristeza, en todas esas faltas de amor propio que hoy nos aconseja para nosotras empezar a trabajar todo eso que más nos enfocamos más fuera y estamos como que nos duele o nos da miedo volver a nuestro ser, volver a encontrarnos con esa diosa, como usted dice, con esa mujer valiente, fuerte, con esa esencia de nuestra alma. ¿Cómo podemos empezar a trabajar? Primero, darnos cuenta que estamos identificados con un programa disfuncional. Primero, darnos cuenta que eso no somos nosotros. Esa falta de autoestima, esa falta de amor per se, ese miedo, esa carencia profunda, eso no soy yo. Eso es un pensamiento del pasado. Eso es un pensamiento adquirido, eso es un programa. Ahí me estoy relacionando con la mente mecánica, me estoy relacionando con un programa mecánico que he heredado. Pero yo soy la conciencia, Alicia, esto es muy importante, que puedo observar estos fragmentos que componen este arquetipo disfuncional. Pero yo soy la conciencia que puedo observarlo. Cuando el observador, hay un principio en física cuántica que dice, el observador modifica lo observado. Entonces, si yo soy la conciencia, genero una distancia que puedo observar a la carencia, a la infravaloración, al no amarme profundamente, al no confiar en mí, a esos fragmentos que forman parte de la conciencia, del contenido de la conciencia, pero yo no soy la conciencia. Y cuando establezco esta diferencia, no me identifico con eso. Al no identificarme con estas estructuras fragmentadas, obviamente que estas estructuras empiezan a perder el valor que tienen y la influencia que tienen en mi ser. Entonces, esto es ubicuidad. Yo soy la conciencia que observa el contenido. Cuando puedo observar el contenido y no me identifico con ellos, hay una diferencia que empieza a desconectarse del programa. Yo no soy el programa, soy la entidad viviente que se expresa a través de mi corazón, no mi mente. Y entonces me empiezo a dar cuenta que hay un punto más profundo de conexión. Se llama el testigo. Esto es fundamental, Alicia. El testigo surge cuando puede observar todo esto, no discrimina, no opina, no enjuicia, solo observa. La sola observación del testigo es tal la potencia que tiene ese testigo que todos estos fragmentos o larvas o residuos del contenido de mi conciencia empiezan a ser absorbidos en mi chakra cardíaco. Esto es fundamental. ¿Quiénes somos realmente? Esta es la pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Soy mis programas? ¿Soy la carencia? ¿O realmente hay alguien que está por detrás de todo esto, que yo defino como el testigo, la verdadera autoridad que rige mi vida? Y empiezo a conectarme con esa profunda conexión desde la fuente misma del ser, el testigo, que al observar todo esto y no identificarse, inmediatamente esto se desarma. Pero en cuanto yo no me di cuenta de este truco y me identifico con los fragmentos, soy eso. Y ahí estoy atrapado en la hipnosis y en la trampa. Por eso, de separar estas expresiones del contenido de la conciencia y darme cuenta quién realmente soy, es el principio de la autosanación. Esto es fundamental. Wow. Hoy Carla nos pregunta, maestro, ella sufre de estreñimiento. ¿Qué puede hacer ella para no sentir esto o no sentir ese dolor que ella siente? ¿O cómo puede trabajar ella sus emociones o sus arquetipos? ¿Qué hoy le recomienda?
hay un arquetipo ahí disfuncional, ¿cierto?, que no está soltando. ¿Eh? Hay un arquetipo que por miedo, por carencia, se aferra a distintas cosas. Puede ser a cosas materiales, puede ser a cosas emocionales, puede ser cosas del futuro, cosas del pasado o a personas. ¿Eh? Cuando una persona tiene estreñimiento, cierra la capacidad de dar y de fluir. ¿Eh? El estreñimiento es una marca que nos estamos aferrando de alguna manera a cosas materiales, a cosas emocionales, a figuras, a creencias, a juicios o a personas. Lo que yo le diría es que suelte, que fluya en la vida, que confíe en la vida. Cuando una persona confía en la vida, como el río no está pensando cómo voy a fluir, él está seguro que va a llegar al océano. Entonces fluye directamente en la tierra, ¿cierto? Confiado. ¿Por qué? Y porque sabe que su destino es el océano y va a llegar. Entonces, trabajar sin mente, fluyendo como el río. ¿Eh? Cuando uno fluye como el río, directamente va en camino hacia la misma dirección que camina el universo. Que suelte. Soltar y confiar, suelta y confía, ¿no? Así que, Absolutamente. bueno, maestro, Patricia hoy nos pregunta cómo puedo vivir por mí misma sin tener mis expectativas basadas en otra persona, pensando que solo eso me hará feliz. Ahí está. Cuando uno piensa, digamos, en relación al otro, ya directamente entra en un proceso de carencia y de mendicidad. El otro se hace muy importante. Entonces, ahí está la disfunción o la distorsión de la relación. Uno tiene que vivir por uno. ¿Eh? La aceptación tiene que venir de uno, no del otro. Cuando yo necesito que el otro me acepte, en un estado de profunda carencia. Cuando uno se acepta como es y empieza un trabajo de profunda autoestima, porque se da cuenta realmente que se está conectando con lo que es realmente y suben todos esos valores, el otro, y esto es muy importante, es un compartir, pero no como una necesidad. Si el otro está, comparto, excelente. El otro no está, excelente, porque no dependo de eso, porque todo esto comienza y termina dentro nuestro. La relación con el otro es un compartir, pero nunca, nunca una necesidad. Wow, así que la relación con el otro es un compartir, dijo el maestro. Y bueno, maestro, hoy nos pregunta Esperanza que, no, Emilia, que ella es muy dependiente de sus hijos. ¿Cómo puede ella vivir sin depender de los hijos? Porque esto a ella le baja mucho su autoestima. Es lo mismo, ya sea para una persona allá afuera o para los hijos. Generalmente los hijos es muy difícil porque uno tiene miedo, uno no confía, entonces se pone a expensa porque el hijo o no la va a saludar o le va a mirar mal, o sea, siente culpa, miedo y no confía en ella. ¿Eh? Entonces ahí se genera una relación patológica que no enseña a nadie, ni a los hijos ni a ella misma. Cuando ella puede vivir su libertad de pensar y de sentir lo que su alma quiere, esa energía convoca esa seguridad y cambia los arquetipos de los hijos, que muchas veces son como tiranos. Son como tiranos porque están reflejando realmente la carencia. Y si yo tengo carencia, voy a necesitar del otro lado un tirano para que esto fluya, ¿cierto? Entonces, el carente crea un tirano. Si yo rompo el circuito enfermo de carencia y de tirano y empiezo a valorarme, esa sanación o salto cuántico a una forma diferente de pensar hace que cambien mis niños. Esto es así, es matemático. Pero mientras yo esté en ese modelo disfuncional esperando que ellos me quieran o me acepten y yo no digo nada por miedo, bueno, nunca esa relación
va a sanar. Esto es muy importante. Bueno, maestro, y para terminar, ya se nos acabó el tiempo. Una técnica vivencial que nos pueda compartir en estos minuticos que nos quedan para nosotras seguir en este camino con esa autoestima alta, eh, irradiando esa luz y volviendo otra vez a nuestra esencia y a nuestra alma como seres y chispas divinas que somos. Correcto. Yo recomiendo siempre el proceso de la meditación, ¿no? Hay una meditación muy sencilla que yo enseño, que tiene 3 niveles: físico, emocional y mental, ¿no? Es decir, la primera parte de esta meditación es un registro corporal, donde voy de alguna manera escaneando el cuerpo, sentadito, con la espalda derecha, en un ambiente apropiado, obviamente, ¿cierto? Voy escaneando el cuerpo, donde el cuerpo da alguna señal, ahí coloco la conciencia, la dejo un momento, no trato de hacer absolutamente nada, no modifico absolutamente nada, sino como si fuera una linterna que ilumino esa área, así paso el registro corporal. Segundo nivel, el registro emocional. Estoy consciente de mis emociones. Generalmente las emociones se manifiestan entre el chakra cardíaco, el chakra anahata y manipura, el chakra del ombligo. Entonces estoy consciente de esas emociones, que puede haber ira, bronca, miedo, ansiedad, angustia, depresión, lo que fuera. Simplemente no trato de cambiar nada, solamente el foco de la conciencia en esa área hasta que eso, la conciencia, lo disipa. Tercer nivel, el nivel mental. Ahí cerrando los ojos, observando en la pantalla de mi mente cómo discurren los pensamientos, uno, otro, como una forma absolutamente loca. Así funciona, como un mono loco, la mente. Entonces no me voy con los pensamientos, los observo, no los enjuicio, no trato de entenderlos, no trato de hacerle absolutamente nada. En el momento que hay un pensamiento que trato de cambiarlo, le puse un juicio, me identifiqué y me fui de mi meditación. Como si yo estuviera sentado en un teatro y veo a los actores pasar, pero yo no me muevo de mi asiento. Así los pensamientos van siendo cada vez menores hasta que aparecen los espacios. En los espacios me quedo. Entre un pensamiento y otro hay un espacio. Y ahí me quedo. En ese espacio de silencio, de absoluta quietud, donde no soy mi cuerpo, no soy mis emociones, no soy mis pensamientos, no soy el entorno, no soy el pasado, no soy el futuro, ni arriba ni abajo. Solo ese momento de silencio, en ese silencio yo soy. Y ahí hay una conexión real, transpersonal. La manifestación de ese estado de nadidad, de eseidad, de ser. Cuando consigo ese momento trascendental, ese samadhi, ese momento de transformación, mi chakra cardíaco se abre. Solo un momento de entrar en esa frecuencia. Y toda esta historia de desajustes son absorbidos por el chakra cardíaco, que es 1600 veces más grande y más poderoso que el mental. Entonces confíen en eso. Esa meditación es la herramienta básica para determinar quién soy yo. Y cuando el ser se revela, cuando el ser se manifiesta, toda esta historia de autoabandono, toda esta historia de enfermedades, toda esta historia de necesidades, de mendicidad, de baja autoestima, es absorbido en el gigantesco chakra cardíaco, y ahí doy el salto cuántico a un arquetipo ilimitado que dignamente lo merezco para vivir una vida como la debe vivir el espíritu. Wow, Esa es mi experiencia. wow.
Gracias, maestro, por compartirla. Y bueno, Luz Marina es nuestra última pregunta para el maestro. Luz Marina dice que ella ha aprendido a sanar la relación con los demás, pero no ha podido sanar la relación con su madre, que ha trabajado en eso y que cuando está con ella, ella se siente minimizada. ¿Cómo puede trabajar ella la relación con su madre cuando esa mamá es una persona tal vez que la hace sentir pequeña, la lastima todo el tiempo? ¿Cómo puede Luz Marina trabajar con la relación con la madre? Bueno, ahí está clarito el espejo que le está mostrando. La madre es una gran maestra, obviamente, que le está reflejando que aún su autoestima en esa relación está latente, todavía no lo ha integrado. La madre es inocente, ¿eh? La madre simplemente está reflejando un área que ella aún tiene que trabajar. Lo hizo con un montón de personas allá afuera, con la gente, está bien, pero esta prueba aún no la ha superado. Entonces, no es un problema de la madre, es un problema de ella que tiene que sostener, ir al pasado, revisar cuando de alguna manera en su vida la madre la frustró en un montón de veces y ese dolor aún le está reflejando que tiene que ir más profundo y sanar esa niña herida. Y esa niña herida aún se está quejando porque lo está sintiendo. Siempre, Alicia, el síntoma es soberano. El síntoma, porque vos me digas, yo ya lo trabajé, ya lo hice, años de terapia, pero si aparece el síntoma, yo te digo, aún esa parte es una deuda que tenemos. Entonces, profundizar aún más en esa relación, ¿eh? Pero dejando a la madre, viendo ella qué le refleja, le está reflejando una no aceptación que no tiene que depender de la madre. La madre se muere, esto va a quedar eterno, lo tiene que resolver ella dentro suyo, sin culpa, sin juicio, con absoluta conexión con lo que ella es, e integrar esa parte, pero cuando ella está conectada con su diosa guerrera. Porque, ¿qué pasa? Acá lo que se le confunde es que ella actúa como una niña todavía. Y la mentalidad de la niña, que le está reflejando la madre, no tiene la capacidad o la cualidad de integrar esa relación. ¿Qué quiere decir? Que ella puede integrar esa relación cuando ella considere que está conectada con lo real, con lo genuino que ella es. Ahí lo va a solucionar, en el aquí ahora, en el presente. Pero si viene la niña carente, tratando de resolver ese problema, nunca lo va a poder hacer, porque esta niña no tiene la capacidad para resolver esto. La niña es una etapa intermedia que ya tendría que estar integrada, pero si aún hay dolor, si aún hay conflicto, la dualidad subsiste y el conflicto subsiste. Tendría que ir a un arquetipo de mayor profundidad, separar a la madre simplemente como la maestra y profundizar en su autoestima en esa relación. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a nuestros hijos a tener una autoestima y a empezar a amarse y a valorarse ellos mismos? Esto es igual, es decir, ¿cómo yo transmito a mi hijo una experiencia? Bueno, teniéndola. Por más que yo le diga a mi hijo, vos tenés que ser fuerte, vos tenés que ser victorioso, vos tenés que amarte profundamente, y yo no lo hago, eso no lo puedo transmitir, es teoría. Cuando yo quiero ayudar a mis hijos, lo primero que hago es dejar a mis hijos tranquilos. No trato de hacer absolutamente nada con ellos. Trabajo sobre mí. Obviamente que estamos relacionados, estamos íntimamente relacionados. Por más que yo esté aquí y ellos estén en la China, voy a estar relacionado por elementos energéticos. Entonces, cuando yo tengo mi autoestima absolutamente integrada, amo profundamente aquello que soy, trabajo seguro, optimista, esa energía es la que la va a impregnar a mis hijos y los va a transformar en verdaderos valientes para que vayan a la vida verdaderamente como guerreros de la luz. Pero tengo que sentirlo yo dentro mío. No es un acto intelectual, ni racional, ni que le diga
simplemente lo tengo que sentir dentro yo. Bueno, maestro, y Así para funciona. terminar, díganos a dónde podemos encontrarlo, cómo podemos nosotros buscarlo para poder estar más en conexión con usted, con su centro y con toda la hermosa sabiduría que usted comparte. Bueno, nosotros tenemos un canal muy lindo, Canal Intihuaca, donde hay más de 100 y pico de videos que hablo de todos estos temas, que son temas actuales, de todo esto lo digo en los videos. El canal Intihuaca está como, es una plataforma de experiencias, ¿no? De datos, de experiencias que yo he vivido hace tantos años y las comunico humildemente como me sale, ¿no? Y bueno, es una forma de compartir y de servicio, Alicia, que se puede meter en el canal y bueno, ver toda esta cantidad de videos que son ofrendas para el nuevo tiempo y en la medida que vayamos despertando de la ilusión, de la carencia y de la baja autoestima, vamos a formar ese ejército, por decirlo de una manera, de los guerreros de la luz para sostener la nueva humanidad que ya está surgiendo. Esta es la esperanza, la conciencia. Que así sea. Gracias, maestro. Gracias a todas las personas que nos escucharon hoy, que nos van a escuchar. Y recuerden soltar y confiar. Así que les damos las gracias por escucharnos, por recibir con amor y humildad todo esto que hoy nos comparte el maestro. Así que le damos las gracias, maestro, desde el fondo de nuestra alma por su tiempo, por decir sí a este proyecto en el cual estamos compartiendo todos estos temas, como usted dijo, para seguir expandiendo la luz y para seguir nosotros vibrando en amor, en la luz y seguir mejor dicho, sanando nosotros para poder cambiar el mundo. ¿Y cómo cambiamos el mundo? Empezando con nosotros mismos. Así que muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias por estar aquí. Hasta nuestro próximo encuentro. Adiós. Gracias, Alicia. Yo también quiero agradecer la deferencia de haberme invitado a tu hermoso programa, que es una joya, un gran valor en este momento. Cuenten conmigo absolutamente incondicionalmente para tener estas charlas, estos encuentros. Encantadísimo, lo disfruto enormemente. Namaste.